Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu verdad, Señor. Gracias porque te mueves en medio nuestro, Señor, porque siempre estás dispuesto a trabajar en nuestras vidas, Padre. Permite que nosotros seamos receptivos a lo que tú nos quieres hablar hoy, Señor, al reto que nos vas a lanzar, Señor, a la palabra de corrección que vas a traer sobre nuestra vida, a la palabra de estímulo y de impulso, Señor. Gracias por las verdades que nos vas a revelar hoy, Señor, que nos van a permitir estar más cerca de ti, vivir más alineado a tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra, Padre, y te pido que hables, Señor, que nos hables. Tenemos hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu dirección, Padre. Gracias por la misericordia que manifiestas, Señor, al permitirnos, Padre, ir sobre las Escrituras y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Mira, el jueves, luego de los días que tomé para ir a visitar a mi familia, regresé a mi trabajo para comenzar una nueva posición. Y entonces, como pueden imaginar, después de más de una semana estar fuera de la oficina y entrando en una nueva posición, estaba sumamente inundado de trabajo. Esto es el punto que yo no me percaté de que las notificaciones de las cámaras de aquí de la casa, que normalmente se activan cuando algún movimiento se registra, ya no me estaban llegando y habían dejado de funcionar y yo estaba tan ajetreado que no me había dado cuenta. Entonces, cuando yo llego a la casa, yo me percato que el internet no estaba funcionando. Y esto es un reto en esta casa porque esta casa es bastante automatizada, ¿verdad? Y ninguna de las automatizaciones se estaban realizando, ninguna de las rutinas que el sistema crea a ciertas horas o ciertos movimientos se estaba dando. Lo cual es un problema porque hasta las gallinas se afectan. Yo tengo actividades con las gallinas que según instrucciones que yo he preestablecido, se corren a determinados eventos. Y lo menos que yo quiero en este momento es una huelga de gallinas, ¿verdad? Porque ellas son así sensibles. Encima de eso, la señal de mi móvil está pésima y apenas las llamadas se escuchan. Yo bromeaba con mi hermano ayer, creo que fue, o el día anterior, diciéndole que yo me sentía como una antena de televisión análoga porque estoy pegado a las ventanas contestando las llamadas para poder recibir un poco de buena recepción. Pero eso no es el enfoque de lo que yo quiero compartirte en el día de hoy, sino que estoy tan acostumbrado al internet que olvidé lo importante que es su funcionamiento óptimo en la rutina de mi vida. Y de algo similar yo quiero hablarte hoy, porque yo quiero que hablemos de cuando nosotros nos acostumbramos tanto a la presencia y a la bendición de Dios que comenzamos a pasar desapercibidos su majestad y su magnificencia. Y lo comenzamos, tú sabes, como que nos acostumbramos tanto que perdemos la perspectiva. Entonces, comenzamos a tener una relación con el Dios Altísimo, con el Dios Santo, con el Dios Poderoso, con el Dios Creador del universo, que ha tenido el deseo de tener un contacto íntimo con cada uno de nosotros y lo comenzamos a tratar como si fuese algo casual. Y entonces, mientras yo todavía seguimos sin internet aquí en la casa, yo pensaba, ¿cuántas veces nosotros seguimos la vida sin notar que estamos espiritualmente desconectados? Lo volvemos parte de nuestra rutina. Entonces, y yo me acordé, y reflexionando sobre esto, que la Biblia habla de un hombre que hizo exactamente eso. Y así como yo pensaba que todo debía o estaba funcionando, él también pensó que todo en su vida espiritual estaba en orden, pero se equivocó. Y él también se levantó un día pensando que todo iba a funcionar como siempre hasta que le cayó el 20. Y de eso precisamente yo quiero hablarte en el día de hoy bajo el título Desconectados. Yo te voy a estar hablando de un versículo que voy a estar haciendo referencia que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el 7º libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Jueces, ¿verdad? Y entonces, el libro de Jueces, dentro de las cosas que nos habla de la vida de Sansón.
Y a modo de repaso, yo quiero compartir algunos detalles sobre su vida para refrescarte quién es Sansón y cuáles eran las características que él tenía que son relevantes para entender lo que quiero compartir en el día de hoy. La Biblia relata que Sansón fue aquel que mató a 1000 enemigos con solo la quijada de un burro. Agarró la quijada de un burro y le entró a cantazo a todo el mundo y logró eliminar un ejército de 1000 individuos. También era el individuo que por su fuerza arrancó las puertas de una ciudad utilizando meramente sus propias manos. Claro, y cuando pensemos puertas de ciudad, no estamos pensando en las puertas de nuestras casas, ¿verdad? Que tienen, qué sé yo, 5 pies de altura, yo no sé cuánto tienen, sino que estamos hablando de las puertas que utilizaban, se requerían varios individuos para poder cerrarlas y abrirlas. Y la Biblia relata que él con sus propias manos las despedazó o las arrancó. También este es el individuo que la Biblia también relata que en un momento tuvo un encuentro con un león y él agarró el león y lo despedazó como si fuese un cabrito. Tanto era su fuerza. En resumen, Sansón, la Biblia registra que era un hombre apartado por Dios desde antes de nacer, que estaba lleno del Espíritu y que su don más manifiesto era la fuerza sobrenatural que venía directamente del cielo. Pero, por un lado dice eso, pero por otro lado nos revela que era un hombre que luchaba con pasiones desordenadas, que luchaba con decisiones impulsivas y que tenía problemas con los límites que Dios había establecido, que le había impuesto en su relación. Era débil en esa área. La Biblia nos ilustra y nos relata que Sansón tenía el respaldo de Dios, pero se fue acostumbrando tanto a ese respaldo que comenzó a vivir una vida como si nunca pudiese o fuese a perderlo. Hasta que llegó ese día que yo te hablaba. Hasta que llegó el día que pensaba que todo iba a seguir igual, pero no se había dado cuenta de que ya estaba desconectado. No se había dado cuenta siquiera que el Señor lo había dejado hasta que había sido ya demasiado tarde. Y ese precisamente es el tema de lo que yo estoy compartiendo o quiero que te lleves en el día de hoy en esta prédica, y es que es lo peligroso que es vivir desconectado de Dios. Y a veces vivimos así hasta sin darnos cuenta. Entonces ahora sí yo quiero mostrarte el versículo donde a él le cayó el 20 o se dio cuenta de que ya Dios no estaba con él. Y se encuentra en el libro de Jueces, como te decía, en el capítulo 16 del libro de Jueces, el séptimo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, y el versículo 20. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces, ¿cómo fue que Sansón llegó a este punto? Bueno, la Biblia nos recuerda o nos relata ahí mismo en ese libro de Jueces, pero el capítulo 13 y 5, no quiero que lo busques, pero sí que lo anotes para que luego en tu casa puedas repasarlo. Él nos recuerda en Jueces 13:5 que él era nazareo desde antes de nacer. Entonces, déjame clarificarte y explicarte un poquito de qué es lo que trata este asunto de ser nazareo. Un nazareo es una persona que está apartada o consagrada especialmente para Dios. Entonces, la palabra nazareo viene del nazir, que significa una persona que es apartado o que es consagrado. Y entonces, los nazareos tenían unos votos que deberían de seguir, que estaban basados en la revelación que está en el libro de la Biblia, Números, capítulo 6, y del 1 al 21 describe a grandes rasgos cuáles son los votos de los nazareos. Tiene la particularidad que esos votos eran temporeros. Eran por el tiempo que se estaban rindiendo esos votos, con la única diferencia de que este individuo, sus votos eran de por vida. La Biblia dice que él era nazareo desde que naciese hasta que muriese. Entonces, hay 3 características principales del voto nazareo que yo quiero repasarte rápidamente. Y era que no podían beber productos derivados de la vid.
de la vid. No podían beber ningún tipo de vino. ¿Y qué era lo que representaba esto? Bueno, que representaba la separación al placer superficial que podemos tener las personas. Por lo tanto, Dios decía, los nazareos no pueden probar nada del producto de la vid. No pueden, no pueden, no pueden. Porque eso demuestra que ellos están separados para mí. Otra característica que ellos tenían era que no se cortaban el cabello durante el tiempo de su voto. Pero recordamos que de este individuo, de Sansón, era desde que naciese hasta que muriese. Y eso lo encontramos en número 6:5. Entonces, ¿por qué esto? ¿Cuál era la característica de esto de no cortarse el cabello? Bueno, que era una señal de la consagración, de su separación para Dios. Era una señal física. Si tú veías a un hombre con el cabello extremadamente largo, probablemente sabía, mira, este es un nazareo, está cumpliendo un voto aquí, está teniendo un tiempo de consagración y de conexión con el Señor para una misión determinada. Otra tercera característica era que ellos no tocaban ningún tipo de cadáveres, ni nada impuro, ¿verdad? Y eso lo habla en número 6. Entonces, porque que tenía la representación de la separación del pecado, de vivir una vida pura y de vivir separados del pecado. Recuerde que en el Antiguo Testamento hay mucho simbolismo sobre la relación con Dios. Entonces, los rituales y las actividades no era porque habían caprichos de que fuesen de esa manera, sino porque había una intencionalidad de demostrar cómo era el carácter de Dios o la relación que Dios quería tener con las personas. Entonces, el punto es que Sansón tenía un llamado muy claro. Tenía un voto sagrado y una señal externa de su consagración, que era su cabello, ¿verdad? Así la Biblia lo relata. Pero con el tiempo, él comenzó a vivir como si esos límites que Dios le había establecido no importaran. Comenzó a vivir con una vida acostumbrado a lo sagrado. Entonces, lo importante es que entendamos que este no era cualquier hijo de vecino, sino que era uno que estaba lleno del Espíritu con dones sobrenaturales, que tenía una función de cuidar el pueblo. Y él lo estaba tratando meramente como algo casual. El verdadero problema no fue que él perdió la fuerza. El verdadero problema fue que él perdió el temor y el respeto por lo que Dios había puesto en su vida para protegerlo. Él había perdido totalmente el respeto. Estaba tan acostumbrado, se acostumbró al respaldo de Dios, porque cada vez que él lo necesitaba, bueno, la fuerza aparecía. Aunque su vida en este punto no estaba alineada a la santidad de su llamado. Entonces yo aprovecho para recordarte hoy que puedes que puedes tener llamado, que puedes tener dones, que puedes hasta tener una historia con Dios, y aún así tú puedes estar desconectado de Dios, y eso, mi hermano, mi amado, es muy peligroso, extremadamente peligroso. Mira, la desconexión no fue de sopetón, él no comenzó de un día para otro desconectado, sino que la Biblia relata que fue un efecto progresivo. Comenzó teniendo relaciones desordenadas, añadido con mentiras constantes, hasta que llegó el punto que jugaba con lo sagrado, revelando el secreto de su fuerza a una chica que era del pueblo enemigo, del pueblo que estaba interesado en oprimir al pueblo que Dios le había dado a él para proteger. Y él le confiesa, jugó con lo sagrado. Y a nosotros, y tú y yo en el día de hoy, ¿qué cosas nosotros andamos tolerando porque creemos que nunca nos va a pasar a nosotros? ¿Qué cosas estamos aceptando? Hablándote de mi historia, yo había llegado al punto que pensé que todo iba a seguir igual. Igual le pasó a él. Él llegó al punto, lo leímos hace un rato, que pensó que todo iba a seguir igual. Él decía, saldré como antes. Eso fue lo que dijo. Yo me voy a escapar de esto como antes. Había un hábito sin presencia. Había una rutina sin comunión, y eso es bien peligroso.
Y la verdad es que tú puedes seguir haciendo todo como antes, pero si la conexión verdadera ya no es igual. Tú puedes seguir viviendo tu rutina, viviendo una vida de apariencia, una vida de aparente conexión con Dios, pero no es igual. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo podemos aprender de esto? ¿Qué es lo que tú y yo podemos sacar de esta historia? Que la presencia de Dios no es un derecho. A veces pensamos que es un derecho. La presencia de Dios no es un derecho automático, es un regalo que se honra. Tú y yo estamos llamados a honrar la presencia de Dios. El poder sin obediencia no te garantiza la victoria. Entonces, la desconexión espiritual se nota cuando ya es demasiado tarde. Porque como te decía, esto es poco a poco y como que te vas acostumbrando hasta que ya es demasiado tarde. Pero qué bello es el Espíritu de Dios que hoy nos está diciendo que todavía estamos a tiempo para hacer los ajustes que tenemos que hacer en nuestras vidas. En mi caso, yo ni siquiera me había dado cuenta que yo estaba desconectado. Me di cuenta por el caos que estaba ocasionando el no tener internet. Y así pasa con el alma. Cuando empieza el caos emocional, la inseguridad, el vacío, a veces no es ni siquiera el entorno, creemos que es lo que tenemos alrededor o lo que estamos viviendo, pero ese no es el problema está aquí. El problema está aquí, que estamos tan desconectados del Señor, aunque creemos estar conectados o decimos estar conectados, que a veces no es donde estamos, sino es que ya estamos o no estamos conectados a la fuente, sin darnos cuenta. Y entonces culpamos al entorno, culpamos a lo que estamos viviendo, culpamos al vecino, culpamos al otro, culpamos a la familia, culpamos al trabajo, pero ese no es el problema. El problema es tu propia desconexión de la fuente que no te estás dando cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que te has acostumbrado a lo que Dios hace, pero has dejado de buscar a quién es Él. Y eso es peligroso. Entonces, seguimos funcionando como inercia, tipo Sansón, pensando que todo va a ser como antes. Pero mira qué bueno es Dios que hoy es un buen día para que tú y yo nos volvamos a conectar. Entonces, ¿qué es la advertencia que el Espíritu nos hace? Es que no esperemos a que el caos te revele lo que el corazón ya sabe. No espere. Tal vez tú no lo has notado, pero llevas tiempo desconectado. Y Dios tiene interés de que no lo descubras en medio de la batalla, porque vas a perder. Vas a perder. A veces no se trata si Dios está lejos o no. A veces se trata, o la mayoría de las veces se trata, de que ya no lo estás buscando, porque lo estás dando o recibiendo por granted, ¿verdad? Que era lo que le pasaba a él. La buena noticia de esta historia es que aunque Sansón cayó, Dios le dio una última oportunidad y hoy Dios también quiere darnos una oportunidad a nosotros para que no lleguemos al punto que llegó Sansón, que cuando él recuperó su fuerza, cuando Dios permitió que el don fuese activado en su vida, la Biblia relata que fue precisamente para tumbar las torres que sostenían el lugar donde estaban. Y ahí se murió todo el mundo, incluyéndolo a él. Tú no tienes que llegar a ese punto porque nosotros tenemos la provisión de Cristo. Número 2, y más importante, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que la Biblia nos dice que nos revela toda verdad y toda justicia. Y es el que nos convence de pecado y el que nos recuerda, mira, Juan Carlos, sabes que esta área requiere ajustes porque la estás tomando muy casual. Mira, Juan Carlos, que tienes que ajustar mi búsqueda y mis conversaciones y nuestras conversaciones. Mira, que tienes que ajustar el procurar ver cómo yo me quiero revelar a través de la palabra a tu vida. ¿Estás viéndome en todos los aspectos de tu vida? ¿Estás creyéndome en todo o en algunas cosas? El Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, nos redarguye.
y nos ayuda a identificar aquellas áreas que necesitamos corregir para no vivir vidas desconectados, vidas de apariencias. Yo no sé cuándo a mí me va a llegar el internet. Supuestamente vienen mañana. Esperemos en Cristo que vengan, por el bien de las gallinas. Pero yo lo que sí sé es que el Espíritu Santo está aquí. Y en todas las personas que me están escuchando esta prédica en días posteriores, el Señor está presto a conectar nuevamente nuestras vidas cuando estamos desconectados de Él. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad, gracias por tu revelación. Gracias porque tú nos amas tanto que vienes a advertirnos, Señor, las áreas que debemos de arreglar en nuestras vidas. Tú nos amas tanto, Señor, que nos recuerda que no podemos vivir vidas desconectados de ti, Señor, porque no va a funcionar, Señor. Tú nos amas tanto para recordarnos que tú estás interesado en todos los aspectos de nuestra vida y no algunas áreas, Señor. Tú nos amas tanto para dejarnos saber que tú estás interesado en que nosotros confiemos en todo y por todo en ti. Padre, te pedimos perdón, Señor, si estamos viviendo vidas desconectadas de ti, Señor. Si estamos tratando, Señor, nuestra relación con el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, con el Dios altísimo, como algo casual, Señor. Te pedimos perdón. Gracias porque hoy tú nos traes a cuenta y nos recuerdas, Señor, el privilegio que es, Señor, para nuestras vidas el tener una relación contigo, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada familia, a cada persona en este lugar y los que nos escuchan, Señor, en algún lugar remoto, Señor, donde llegue esta señal. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos, Padre. Acércalos más a ti, Señor, te pertenecen, son tuyos, Señor. Nacieron, Señor, para servirte y adorarte. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.